Ya, antibióticos antitumorales. Ya también para esto de la lucha contra el cáncer, otro grupo de fármacos que estamos viendo son los antibióticos antitumorales, ¿de acuerdo? Ya hemos visto es otra familia más de fármacos que se va a usar, ¿no? Estos antibióticos antitumorales se unen al ADN, intercalan sus bases específicas, atacan a los dos, ¿eh? A lo que es el ADN y lo que es el ARN, producen escisión en la cadena y interfieren en la replicación celular, o sea, atacan a los dos, tanto al ARN como al ADN. Todos estos antibióticos antineoplásicos se utilizan son productos de diversos microbios. Más que todo de acá se sacan los antibióticos antineoplásicos que vamos a ver, se extraen de Streptomyces. De ahí se extrae toda la variedad de fármacos antineoplásicos de la variedad antibióticos. Estos comprenden antracinas, bleomicina y mitomicina. Esos son los antineoplásicos de la familia de los antibióticos, ¿de acuerdo? Antracina, doxorubicina, daunorubicina. Estos son los representantes de las antracinas. El mecanismo de acción está dirigido a intercalación y bloquean la síntesis de ADN. La ARN. Aparte de eso, bloquean también la enzima topoisomerasa 2. Ustedes saben que existen dos tipos de enzimas topoisomerasas, la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. También por la generación de radicales iónicos superóxidos que producen lisis, ¿no? Radicales libres. Entonces hay tres mecanismos de acción de la doxorubicina y daunorubicina. Uno, se integran al ADN y ARN, interfieren con su replicación. Segundo, bloquean la enzima topoisomerasa 2 y fabrican radicales aniones superóxido. Esos son los tres mecanismos por los cuales actúan estos antibióticos, ¿ya? A nivel del ADN y a nivel del ARN. Estos también realizan resistencia. La resistencia se debe a menor acumulación del fármaco en relación con la generación de glucoproteína P y alteración de la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 2 encuentra mecanismos para evadir a los fármacos. Propiedades farmacológicas. Todos son intravenosos, ¿de acuerdo? Toditos. Usos. Doxorubicina. Se usa mucho en los esquemas que les enseñé en el cuadrito. Se combina con otros fármacos, ¿ya? Se utiliza para linfomas de Hodgkin, no Hodgkin, cánceres de mama, vejiga, ovario, pulmón. Los otros usos de estos agentes son en leucemias, mielomas múltiples y cánceres tiroideos. La doxorubicina se usa en el tratamiento de las leucemias linfocíticas agudas y mielógenas. Ahí están, ¿no? Los dos antibióticos, doxorubicina y doxorubicina. Ahí están sus fórmulas, ¿de acuerdo? Efectos adversos de estos fármacos anticáncer de la familia de los antibióticos. Producen cardiomiopatías agudas y crónicas. Esto se debe porque ya vimos que uno de los mecanismos de acción era la generación de superóxidos, ¿no? De radicales libres que excincían, que cortaban, por decirlo así, las cadenas de ADN y de ADR. Esos radicales libres, ustedes saben ya por bioquímica, tienen que ver también con la cuestión vascular, ¿no? Con el óxido nítrico, nitroso. Por eso van a producir cardiopatía aguda y crónica. La forma aguda incluye arritmias, miocarditis, que suelen ser transitorias y sin consecuencias clínicas. La forma clínica relacionada con la generación de radicales libres, lo que les dije, ¿no? Puede causar insuficiencia cardíaca. También son mielosupresores, pueden observarse además micositis, ¿qué es eso, no? Ya. El hecho, resumiendo esta cosa, esos antibióticos antitumorales, el efecto más grave por la liberación de radicales va a ser la producción de cardiomiopatías, son cardiotóxicos, en otras palabras, ¿ya? Hacen daño al corazón. Bleomicina, mezcla de glucopéptidos quelantes del cobre aislado de Streptomyces versilius. Se une el ADN en formación de radicales libres, lo mismo, que da lugar a la decisión y desintegración de la cadena, las cuales se acumulan en la fase G2 del ciclo. Vimos de las otras que inhibían la topoisomerasa 2, dañaban el ADN y fabricaban radicales libres. Esta también casi tiene el mismo mecanismo, ¿ya? La resistencia, mediada por cifras crecientes de hidrolasa de una mayor actividad de reparación del ADN. El ADN busca sus mecanismos de autorreparación.
Propiedades farmacológicas: se administra por vía parenteral. Es inactivada por hidrolasa, que se encuentra en muchos tejidos, excepto pulmones y piel, que presentan baja actividad de hidrolasa y son asiento de toxicidad importante. Fármacos antineoplásicos diversos. Hemos visto la familia de los antibióticos, ¿no? Y sus mecanismos de acción, que quede bien claro: topoisomerasa 2, escisión de ADN y fabricación de radicales libres. Ese es su mecanismo de acción. Todos son por vía intravenosa, ¿de acuerdo? Producen cardiomiopatía, los antitumorales antibióticos. Resumiéndolo así ya recontra comprimido, ¿no? Fármacos antineoplásicos diversos: imatinib, besatinib, nilotinib. Inativit es un inhibidor de dominio de la tirosina sinasa oncoproteína BCR-ABL. ¿Qué es esta proteína BCR-ABL? ¿Alguien sabe? ¿Qué se debe eso? No han hecho salud pública, ¿eso? Esto es un gen que tiene que ver con la leucemia amiloide crónica, ¿ya? Es una translocación que va desde el brazo del cromosoma 9 al 22. Y eso genera leucemia amiloide crónica. Ese pertenece a un subgrupo de síndromes mieloproliferativos, que son 4 tipos, ¿saben, no? Los 4 tipos que integran los síndromes mieloproliferativos. Bueno, deben saber eso, ¿no? Son amiloide crónica, ¿no? Se caracteriza por la situación del cromosoma Filadelfia. Filadelfia, una ciudad de Estados Unidos. Se investigó este cromosoma en el 922, que causaba la leucemia amiloide crónica. La translocación se produce proteínas de 922. Entonces, ¿qué hace este imatinib con oncoproteína BCR-ABL, tirosina? La tirosina, ustedes saben, tirosina sinasa, se utiliza para fosforilar. La fosforilación es necesaria para que las señales ingresen al núcleo, las vías de transmisión, ¿no? Vías de señalización. Esa tirosina sinasa necesita de ATP para fosforilar a un grupo tirasa, quinasa, creo que es. Eso hace que entre la señal. Entonces, este inativir bloquea, inhibe la tirosina sinasa. No hay fosforilación, motivo por el cual no hay paso de señalización al interior de la célula, ¿ya? Entonces, esta célula maligna que ha mutado BRR-ABL no va a tener señalización y no va a poderse reproducir. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo, no? Ese es un problema en la fosforilación en el dominio tirosino-sinasa. Ahí ataca este imatinib, ¿de acuerdo? Los síndromes mieloproliferativos son 4. Leucemia amiloide crónica. ¿Cuál es el otro? Policitemia vera. ¿Cuál más? Trombocitosis esencial. El otro, mielofibrosis. Esos 4 forman eso, ¿ya? Que se llaman los síndromes mieloproliferativos. Y hay otros síndromes hematológicos, los síndromes mielodisplásicos, pero eso no lo vamos a ver, eso ya lo verán cuando hagan otros cursos. Acá vemos, ¿no? El cromosoma Filadelfia, la translocación que dije BCR-ABL. Acá un pedazo, se dan cuenta, del cromosoma 9, este pedazo de acá que se rompe, ¿no? Acá está el pedazo, se va acá, ese es el cromosoma 9. Y acá está la ruptura del cromosoma 22, se rompe, ¿no? El cromosoma 9 más grande, el 22 más chiquito, y acá hay un pedazo que se rompe, se dan cuenta, pedazo de acá. Y los 2 pedazos rotos se unen en un nuevo cromosoma maligno, patógeno, que es el BCR-ABL, que es el cromosoma Filadelfia, que causa la leucemia amiloide crónica. Y ahí es donde actúa el imatinib, ¿no? Listo. ¿Cómo estamos? A ver. Ajá. Ya. Imatinib se absorbe bien por vía oral, es por vía oral, ¿ya? Y se metaboliza en el hígado, que en eliminación de los metabolistas, sobre todo en las heces, a través de la excreción biliar. Dasatinib, inhibidor oral de la vía tirosina sinasa. Este es otro fármaco, ¿ya? El dasatinib, imatinib, ya hemos visto su mecanismo de acción. El dasatinib, vamos a ver su otro mecanismo de acción. Inhibición oral de varias tirosinas sinasas.
todo lo que fosforila, entre ellas el BCR-ABL, ya vemos de dónde salió esa cosa, ¿no? ¿Y qué cosa es eso? Aquí, PBRG, alfa, ¿qué es eso? Ustedes han hecho biología celular, ¿no? Es un receptor, ¿no? Pero ¿receptor de qué? Es un receptor de factor de crecimiento de plaquetas, ¿eh? El factor de crecimiento de plaquetas hace que las células crezcan, se reproduzcan, se diferencien, todo eso, ¿ya? Difiere el imatinib en que se usa en las configuraciones activas e inactivas del dominio sinasa-ABL y supera la resistencia inactivir que se produce mutación en la sinasa BCR-ABL. O sea, bloquea esto, ¿ya? Bloquea ese receptor de plaquetas, lo que les dije. Eso no hace que haya señalización. Está probado para utilizar en leucemia mieloide crónica igualito y en la leucemia linfoblástica aguda. Ahí están los receptores, ¿no? Del kit. Aquí el otro factor de crecimiento de beta, que es recuerda que fosfolipasa. Inhibidores de los receptores factor de crecimiento. C2X-MAPS pertenece a la familia ERPS. ¿Qué cosa es lo que es el ERPS? Han hecho biología bioquímica, hacen salud pública, ¿qué es eso? Factor de crecimiento epidérmico, es un receptor. Todos los factores de crecimiento tienen que tener su receptor, no solo los factores de crecimiento, todas las sustancias que vienen en las células tienen que ubicarse en un lugar, no llegan así por así. Esos lugares se llaman receptores. Pertenece a la familia F, es un receptor para factor de crecimiento epidérmico. Los receptores del factor de crecimiento expresan la proteína CRAS. Esta proteína está relacionada con esto, ¿ya? Porque la señalización entre esta proteína y la proteína deja que la señalización pase al núcleo. Es un anticuerpo IgG, quimera humana, contra el receptor factor de crecimiento. O sea, en otras palabras, este cetuximab bloquea ese receptor de factor de crecimiento, de acuerdo, lo bloquea el EGFR. La acción de este fármaco da lugar a inhibición, proliferación e inducción de la apoptosis de las células cancerosas. Sobreexpresión, cuando este EGFR está sobreexpresado, es donde va a producir la enfermedad. Entonces, el objetivo de ese fármaco es bloquearlo. Usos: cetuximab, tratamiento del cáncer de colon metastásico con expresión de EGFR solo en combinación con irinotecan. El efecto secundario más frecuente es el exantema, que puede ser grave. Acá está. Factor de crecimiento. ¿De acuerdo? ERPS. Iridosinquinasa. Acá está. ERPS. Iridosinquinasa, que se fosforila para que la señal entre al interior de la célula. La acción de ese fármaco. Bloquear esto. ¿De acuerdo? Y acá está. ERPS. Cetuximab, bloqueando el receptor EGFR, lo bloquea. No entra señal. Proteína CRAS, ¿de acuerdo? Bloqueada. No es aquí entra la señal al núcleo, entonces no hay reproducción, no hay diferenciación y se anula toda la señal. Panitumumab, anticuerpo monoclonal completamente humano, dirigido contra lo mismo, ¿ya? Contra el mismo de receptor de factor de crecimiento epidérmico y actúa a través de la inhibición de vía señalización del ERP. A diferencia del cetuximab, este anticuerpo es del tipo G2. Lo mismo, ya bloquea el mismo receptor de factor de crecimiento epidérmico. Usos: aprobado para pacientes con cáncer colorectal metastásico resistente, ya que se trató con otros fármacos y no dieron resultado. O sea, donde los otros fármacos fallaron, se usa panitumumab. ¿De acuerdo? Asparagina, mecanismo de la acción. La asparagina es una enzima que disminuye la concentración de la asparaginasa, un aminoácido no sintetizado por algunos tumores, para inhibición de la síntesis de proteínas y la división celular. Propiedades: administración intravenosa, intramuscular. Uso: se utiliza para tratar la leucemia linfoblástica y para la inducción de una remisión de la leucemia linfoide aguda. Efectos adversos: puede ocurrir hipersensibilidad, choque anafiláctico por la proteína, se presenta hemorragia por inhibición de síntesis de los factores de la coagulación. Acá están los fármacos antineoplásicos diversos. Me han dado cuenta que solamente bloquean los receptores y factores de crecimiento, tanto ERPS para y también los de
factor de crecimiento de plaquetas. Ese es un mecanismo de acción básico. Todos son por vía intravenosa, ¿no? Alguno creo que haría por vía oral. ¿De acuerdo? Esos son los neoplásicos diversos. Ahí los tienen toditos, ¿ya? Su mecanismo de acción, ¿qué más tiene? Su aplicación clínica, sus efectos secundarios, todo está resumido en ese cuadrito, ¿ya? Topo inhibidores de la topoisomerasa, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de topoisomerasa. ¿Para qué sirven las topoisomerasas? Eso van a usar bastante. Ahí también se usan otros fármacos, que vamos a ver en unos días. ¿Qué otro fármaco bloquea la topoisomerasa? Antibióticos, familia de las quinolonas, son los que bloquean topoisomerasas. También hay fármacos antineoplásicos que bloquean las topoisomerasas, ¿de acuerdo? Hay topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. ¿Qué diferencia la una de la 2? ¿Por qué no todo es una sola topoisomerasa y se acabó el asunto? ¿Por qué las tienen que diferenciar? Tienen que ver con el superenrollamiento del ADN, ¿ya? Para que no haya superenrollamiento, para desenrollar el ADN y para liberar la tensión del ADN. Tanto que se enrolla genera tensión, ¿no? Y para que no se rompa el ADN y no sufra daño, liberan esa tensión las topoisomerasas. ¿Cómo liberan esa tensión? Le hacen cortecitos. Ahí en la figura están viendo la topoisomerasa 1 solo hace un cortecito a una de las cadenas. Entonces se libera la tensión y se vuelve a unir, o le traspasa por ese hueco la otra cadena, y así se libera la tensión del ADN. Esa es una de la topoisomerasa 1. La topoisomerasa 2 corta las dos hebras, ¿no? Acá está la topoisomerasa 1, solo cortó un pedacito para liberar la tensión. De hecho que esta fibra azul pasa acá, se liberó la tensión, ¿no? La topoisomerasa 2, ¿qué hace? Corta los nudos, ¿de acuerdo? Los vuelve a unir. ¿Para qué? Para que se libere la tensión de las cadenas de ADN. Inhibidores de la topoisomerasa. Clasificación de derivados de polofiloxotocina, derivados de caftotecina. Caftotecinas inhiben topoisomerasa 1. Ya hemos visto que hace la topoisomerasa 1, ¿no? Actúan predominio en la fase G2 del ciclo. Ejemplo de topotecan. Ese es un ejemplo de caftotecinas. Ya en la etapa G2 y bloquean la topoisomerasa 1. Epipodofiloxtoxinas. Inhiben la topoisomerasa 2. El otro inhibía la 1, este inhibe la 2. Eviten que las células entren en mitosis. Actúa predominantemente en la fase G2 y M. Y en mitosis producen roturas dobles de la hebra de ADN. Ejemplo de topósito, ya hemos visto, ¿no? Producen rotura doble del ADN. Ahí están, ¿no? Más sintetizado. Las topoisomerasas 1 y las topoisomerasas 2. ¿De acuerdo? Epidopofilotoxinas forman un complejo terniario con la topoisomerasa 2 y el ADN. Ruptura de la doble hélice, rompen la doble hélice. No ocurre el posterior sellado, se acumulan trozos de ADN. Vimos que la topoisomerasa rompía, pero después se tiene que volver a unir. Estos bloquean esa unión, ¿ya? Las células que están en las fases S y G son las más sensibles. La resistencia está mediada por el gen MD1 que codifica la P-glucoproteína, ¿de acuerdo? Irinotecan, mecanismo de acción, los análogos de las caftotecinas, incluyendo irinotecan y su metabolismo N38 activan inhibiendo la topoisomerasa 1, una enzima celular que mantiene la estructura topográfica del ADN durante la transcripción en la mitosis. Listo. Entonces, jóvenes, con eso ya hemos terminado toda la familia de fármacos antineoplásticos. Hemos terminado hoy día con lo que eran antibióticos, antitumorales, con inhibidores de la topoisomerasa y con agentes diversos, ¿no es cierto? Acá ya hubo resumido, acá está ya resumido todo lo que hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, los que actúan en la síntesis son los precursores de ADN, ahí está la familia de los antimetabolitos, ¿no?
que actúa para que no se fuma la quinina, ¿no? Y bien la hierrofolato pretasa, la petasa, ¿no? Que impedían la formación de quinina. Los que actúan directamente en el ADN, agentes alquilantes, ¿de acuerdo? Los que actúan a nivel de la mitosis, microtúbulos, citoesqueleto, toxinas de microtúbulos, alcaloides de la vinca, ¿se acuerdan? Cristina Limbasquita. Listo. Acá, intercalantes, ¿no? Hagan transcripción, hagan identificación, los antibióticos antitumorales. ¿De acuerdo? Y está resumidito, ¿ya? Acá está más resumido todavía. Mercaptopurinas, metrotexate, 5-fluoruracilo, ¿no? En la formación, antes evitan la formación de la síntesis del ADN, ¿no es cierto? En el ADN, agentes alquilantes y antibióticos antitumorales, ¿de acuerdo? Acá, etopósidos, topoisomerasa 2, ¿no es cierto? Acá, microtúbulos, incristina, bilblastina, alcaloides de la vinca, ¿no es cierto? Ahí está resumido todo lo que hemos hecho, ¿ya? Todos los mecanismos de acción de los fármacos en esos dos dibujitos. Y acá un esquema, ¿no? De la citotoxicidad, así en general, de los agentes antineoplásicos, así en general, hemos visto que producen grandes efectos adversos, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Así en general, hablando de todos los grupos, todos producen alopecia. Se les cae el cabello. Van a haber gente que recibe quimioterapia, anda con sus paneles, con sus pelucas, se les cae el cabello. ¿De acuerdo? Mucositis, hay daños en las mucosas, vimos, se producen heridas, atacan, ¿no? Náuseas y vómitos, los que reciben quimioterapia paran vomitando. Vimos en la familia de antieméticos que había un poderoso antiemético que se usaba en la quimioterapia. ¿Cuál era? Ondansetron, ¿de acuerdo? Entonces ahí se usa ese ondansetron, ya un antiemético muy potente para bloquear las náuseas y los vómitos de estos pacientes, ¿ya? Producen fibrosis pulmonar, el pulmón se vuelve una cicatriz y ya no funciona a causa de insuficiencia respiratoria. Cardiotoxicidad, los antibióticos antitumorales, hemos visto, que son bien cardiotoxicos. Reacciones locales, fallas renales, ¿de acuerdo? Mielosupresores, toditos son mielosupresores, son, ¿no? Inmunosupresores, por decirlo así. ¿De acuerdo? ¿Y qué más por acá? Neurotoxicidad, vimos, ¿no? Producen estas convulsiones, mialgias, dolores, cistitis, los agentes alquilantes, ¿no? La ciclofosfamida, vimos que pues, metabolizaba en un metabolito, ¿cuál era? Que producía cistitis hemorrágica. La croleína, ¿no es cierto?, que producía cistitis hemorrágica. Perdón. Entonces ahí están viendo así en forma general, grotesca, como se dice, todas las reacciones adversas que producen todos los grupos de fármacos antineoplásicos, ¿ya? Listo, con eso hemos terminado la parte de antineoplásicos, ¿ya? Vamos a entrar a otro tema. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, todavía hay tiempo. Clásicos desinfectantes. El siguiente tema que toca en el desarrollo del curso es lo que corresponde a antibióticos, ¿de acuerdo? Antibióticos es un montón, ¿ya? Antes de hacer antibióticos, vamos a hacer lo que son desinfectantes. Tienen que conocer eso, sustancias esterilizantes, desinfectantes. En esta clase lo hacemos y mañana empezamos con lo otro. Métodos de destrucción bacteriana, ¿ya? Estos son desinfectantes. Ya. Una etapa importante en la microbiología es conocer y aplicar métodos que permitan eliminar y destruir microorganismos.
Antes de conocer la cibertraumatología es importante tener en cuenta que los microorganismos presentan distintos grados de resistencia y además de hábitat, y estos son muy variados. Hay microorganismos recontraresistentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué bacterias son así? Superbacterias, por decirlo así, que resisten todo. ¿Ah? ¿Quién? No, que así, más que eso. Hay unas que se llaman pseudomonas, ¿ya? Que dice que resisten, son recontraresistentes, pueden vivir en el aceite de avión, pueden vivir en ácido, que también producen neumonías, producen infecciones en el ser humano. Hay otro que es el género Clostridium, ¿ya? Clostridium difficile, Clostridium tétano, Clostridium perfis, no sé qué otro Clostridium más hay, que también son súper resistentes porque forman esporas. Esas esporas las hacen recontra resistentes. Entonces hay que tener en cuenta eso, ya que hay unos organismos que son bien lábiles, que con jabón se destrozan, otros ni con jabón ni con detergente se destrozan, ¿ya? Métodos de destrucción bacteriana: físicos, esterilización y químicos, desinfectantes y antisépticos, ¿ya? Con eso se van a destruir las bacterias. Estos términos tienen que aprender, ¿ya? Definición de términos. ¿Qué es un desinfectante? ¿Qué es un antiséptico? ¿Qué es esterilización? ¿Qué es sanitizante? ¿Y qué es pasteurización? Desinfectante, agente que elimina la carga microbiana total en las superficies inanimadas. O sea, en lugares para desinfectar, digamos, instrumental quirúrgico, sala de operaciones, ahí se usa un desinfectante, ¿ya? Antiséptico, agente que controla y reduce la presencia de microorganismos patógenos sobre las piel y mucosas. Antiséptico es para ponerlo en la carne, en los organismos vivos, para desinfectar, ¿ya? Muy diferente del desinfectante, que es para cosas que están muertas, que no tienen vida, ¿no? Esterilización, eliminación o muerte de todo. Esterilizar es matar toditos los microorganismos, ya que no sobreviva ni uno. Ese es el objetivo de la esterilización. Sanitizante, agente que disminuye la carga microbiana total a un nivel en el cual es seguro para la salud de la población. Pasteurización, este es un método muy usado en los productos comerciales. Se eleva a temperaturas muy altas los productos para que mueran las bacterias y luego se les ponen temperaturas bajas para asegurarse, ¿no? Esa es la pasteurización. Agentes físicos, esterilización. Es la técnica que consiste en la eliminación total de microorganismos. O sea, lo que les dije, total. Acá no sobrevive ni uno, ya sea bacteria, virus, hongo, nada. Tiene que estar totalmente limpio. Ni un organismo tiene que estar ahí. Y sus formas de existencia en los objetos inanimados. Esterilización ideal, máximo poder de destrucción, gran poder de penetración, no producir riesgos para el paciente, el trabajador ni el medio ambiente, ¿de acuerdo? O sea, esa destrucción total de microorganismos no tiene que dañar al personal que trabaja ni causar contaminación en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Métodos agentes físicos. Calor, depende de la temperatura y del tiempo de exposición. Todos los microorganismos son susceptibles en distinto grado a la acción del calor. ¿Qué es lo que hace el calor? Desnaturaliza proteínas, ¿de acuerdo? Por eso cuando un paciente, una persona tiene fiebre muy alta, hay que tener cuidado porque sus proteínas se van a desnaturalizar, se van a licuar, ¿ya? Por eso hay que bajar la temperatura cuando es muy alta. Ahí tienen que ser metamisoles, esas tonteras, ¿no? Vamos a seguir. Calor húmedo. Produce desnaturalización y coagulación de proteínas debido a que el agua es químicamente muy reactiva y muchas estructuras biológicas son producidas por reacciones que elimina el agua. El vapor de agua produce un coeficiente de transferencia de calor mucho más elevado que el aire. Ese es el calor húmedo. Esa es la autoclave, ¿ya? Ahí es donde se esterilizan los instrumentales. Calor húmedo en autoclave. Ahí tienen el aparato, ¿no? Temperatura 121 grados, exposición máxima 15 minutos, ventajas: económico, no deja residuos tóxicos, bajo deterioro rápido, calentamiento y penetración. Desventajas: no esteriliza soluciones que conforman emulsiones con agua, corrosiones sobre instrumentos metálicos. Este autoclave es muy usado en los hospitales, en los puestos de salud, los van a ver, son los que más usan eso de calor húmedo para esterilizar los instrumentales quirúrgicos, ¿ya? Las gasas, todo lo meten ahí.
Calor seco es un método térmico de esterilización y su efecto en los microorganismos es equivalente al horneado. El calor cambia las proteínas microbianas por las reacciones de oxidación, crea un medio interno árido, así quema a los microorganismos lentamente, ¿ya? O sea, en otras palabras, todo lo que es calor mata bacterias, ¿no? Esa es la estufa donde se da calor. Calor seco, aparato estufa, es el artefacto más utilizado en laboratorios. Las temperaturas son altísimas, ¿no? 120 a 180 grados. Tiempo, 5 horas, 140, 2 horas. ¿A los cuántos grados hierve el agua? 100, ¿no? Las bacterias, ¿hasta cuántos grados aguantan? ...70 grados dice que pueden aguantar las bacterias, ¿eh? Pero hay unas que aguantan más de 100, ¿cuáles? Son las esporas, ¿ya? Por eso se tiene que mantener, miren, acá en temperaturas más de 120, para asegurarse que esas esporas exploten, por decirlo así, se desintegren. Por eso la temperatura es mucho más alta, ¿de acuerdo? Y tiene que ponerlo 5 horas. Ventajas: no es corrosivo a metales, sirve para la esterilización de sustancias en polvo, no cosas viscosas, no volátiles. Desventaja: mayor tiempo de exposición por la ventaja de penetración al calor. Calor seco: incineración, se utiliza para destruir materiales descartables contaminados. Estos incineradores, por ley, pues deben tener todos los hospitales, ¿de acuerdo? Ese es el incinerador. Ahí se meten todos los residuos que salen del hospital. Que han visto ahí en bioseguridad, te habrán hecho, ¿no? Supongo, la bolsa roja, la amarilla, la negra, ¿no? En la roja, ¿qué va? ¿Ah? Todo lo que es biocontaminante, lo biológico, ¿no es cierto? En la negra, papelitos, ¿no? Cartoncitos. En la amarilla, fármacos, ¿no? Que ya pasaron de moda, ¿no? Tipos de esos. Entonces, todos esos que recolectan en las bolsitas, y también las agujas, las jeringas, han visto que tienen su cajita, que meten ahí las agujitas, las jeringas que usan. Todo eso va a un incinerador, ¿ya? Todos los hospitales deben tener ese incinerador. Y ese incinerador tiene que destrozarlos completamente, ya no tiene que, ni siquiera tiene que dejar rastro de lo que fue alguna vez una aguja, una jeringa, ¿de acuerdo? Tiene que destrozarlos por completo. Ese incinerador deben tener todos los hospitales. La esterilización por ebullición consiste en la elevación de la temperatura de 900 a 1000 grados, alcanzando en 15 minutos la ebullición del agua. Se sugiere agregar bicarbonato de sodio, no es un método seguro. Se sugiere como una mejor opción el uso de olla a presión, ¿no? La esterilización por gases. Óxido de etileno es esterilizante que varía desde ollas de operación manual hasta grandes cámaras automáticas. Actúa alquilando el grupo sulfidro, amino, carboxilo y hidroxilo de la molécula proteica. Se utiliza para esterilizar aparatos endoscópicos, sondas, catéteres, tejidos, ampolletas, sondas, ¿no? Laringoscopio, todo el instrumental. La esterilización por óxido de etileno, ahí tienen el aparato, ¿no? La esterilización por radiaciones. De todos los métodos de esterilización, ¿cuál es el mejor, el más seguro? El que me garantiza que ya no se barrió con todo, ¿no? ¿Ah? Este es el más confiable, ¿eh? Las radiaciones. Ustedes han escuchado hablar de un animalito, del oso de agua, un plantígrado. Nada. Dice que este animalito soporta temperaturas hasta el cero absoluto casi, ¿eh? Soporta grados, una temperatura extrema, más de 100 grados centígrados. Puede vivir sin comer más de 30 años. En otras palabras, es indestructible. Incluso se hizo experimentos de sacarlo al espacio, ¿no? Para ver si resiste al espacio. ¿Y qué resultó? Que sí resiste al espacio, es increíble. Pero hay una cosa que no puede resistir, no puede contra la radiación ultravioleta. Como en el espacio no hay atmósfera que cubra la radiación, el pobre plantígrado, el oso de agua, no pudo contra la radiación ultravioleta. Pero todo lo demás sí lo resistió, ¿eh? Temperaturas extremas, cero absoluto, temperaturas altas, tiempos así sin alimentación, lo que resistió absolutamente todo. No pudo contra la radiación ultravioleta, ¿de acuerdo?
Entonces es el método más eficiente para esterilizar. Hay radiaciones infrarrojas, ultravioletas, radiaciones ionizantes. Hay esterilización por radiaciones, ahí la tienen, ¿no? La luz ultravioleta, los hace papilla, las bacterias, microorganismos, todo, nada puede contra eso, ¿ya? Esterilización fraccionada, tindalización, poco usada en la actualidad. Procedimiento: calentamiento del material, esterilizar a 60-70 grados unas 3 veces por 30 minutos cada sesión, para que las esporas pasen a formar vegetativa y sean más susceptibles al nuevo calentamiento. El problema son las esporas, como les dije. Uso actual: esterilización de medios de cultivo. Ahí está, ¿no? La esterilización por filtración: se usan membranas filtrantes con poros de un tamaño determinado. El tamaño del poro dependerá del uso al que se va a someter la muestra. No tiene uso en la actualidad. Esterilización por filtros EPA: son filtros de acetato de celulosa. Gracias al diminuto tamaño de poros, la acción de criba matriz impide el paso de microorganismos y sus formas esporuladas. Se usan para la filtración de aire en laboratorios y quirófanos. Se denomina también filtros absolutos. Ahí está. Agentes químicos, esto es lo que quiero llegar. Ya hemos visto los agentes físicos, ¿no? Calor seco, la radiación y los filtros. Y el que más seguridad da es la radiación. El problema es que no. El problema de la radiación que son equipos muy sofisticados, ¿ya? Que no los tiene cualquiera. Uno que otra institución nomás tiene esos equipos de radiación. En Lima, por ejemplo, esos tienen. Acá, por ejemplo, no hay. Necesita personal también calificado para manejar esos equipos de radiación porque son bien peligrosos. Antisépticos: sustancias químicas que se aplican sobre los tejidos vivos, ¿ya? Sobre los tejidos vivos, para la finalidad de destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos. Antisépticos: ¿cuáles son las características? No tienen actividad selectiva, ya que eliminan todo tipo de gérmenes. O sea, en otras palabras, son de amplio espectro, ¿ya? Eliminan de todo, no solo eliminan estrafilococos, estreptococos. El objetivo es que eliminen todo. Altas concentraciones pueden ser tóxicos para los tejidos vivos, estrictamente de uso externo, ¿ya? Estas cosas no es para uso interno, para tomar, nada, ya solamente para desinfección externa, ¿de acuerdo? Se aplica sobre la piel intacta o membranas mucosas quemaduras, laceración o heridas abiertas. Cuando ustedes suturen, hagan sus suturas, sus cosas a los pacientes, antes de coserlos tienen que desinfectar esa herida. Y para desinfectar esa herida tienen que usar estos productos. Antisépticos: mecanismo de acción: producen muerte o inhibición celular en las bacterias por oxidación, hidrólisis o inactivación de enzimas con pérdida de constituyentes celulares. Desnaturalizan proteínas. Ruptura de la pared celular, eliminación de grupos sulfídicos, antagonistas químicos, oxidación. Ese es el mecanismo de acción de los antisépticos. Son más selectivos, son los únicos en uso tejidos vivos, solo en tejidos vivos se usa. Antisépticos: criterios de selección: amplio espectro de actividad. Ya les dije que barren todo, bajo costo, no son costosos estos antisépticos, o sea, todas las postas los tienen. Inocuo para tejidos vivos, no tóxico. Rapidez y eficacia en materia orgánica: son rápidos, matan rapidito a todos los microorganismos. Efecto acumulativo y residual: baja capacidad de generar resistencia. Casi los gérmenes no le causan resistencia. Ahora vamos a ver los antibióticos, que a los antibióticos sí les causan resistencia, pero acá no. No irritante ni sensibilizante, se puede usar con confianza. No tiñe los tejidos. El isodine, por ejemplo, es una sustancia negra que parece petróleo, pero no los tiñe los tejidos, ¿ya? Después se lava el paciente y queda como si nada hubiese pasado. No posee olor desagradable, compatible químicamente con otras sustancias. Esas son las características de los antisépticos. Antisépticos más usados: el jabón, ¿no? Un antiséptico, todos usamos jabón, no lo tenemos en nuestra casa, ¿no es cierto? Es bacteriostático: acción es saponificar a las bacterias a las cuales suspende, fija, barre. El mecanismo, más que todo su mecanismo, es de arrastre, ¿ya? Poder emulsificante de lípidos: las bacterias tienen lípidos en las membranas, ¿de acuerdo? Escaso efecto antimicrobiano: lavado de restos visibles en piel intacta, lavado inicial de heridas. Para curar heridas, todos siempre tienen su jabón líquido en las postas, ¿eh? Alcohol, otro producto que todo el mundo lo tiene, ¿no?
Mecanismo de acción: actúa destruyendo la membrana celular y desnaturalizando las proteínas. Su acción es rápida, no tiene efecto persistente. Su efecto biológico de daño microbiano permanece por varias horas. El alcohol isopropílico es más efectivo contra las bacterias y el etílico contra los virus. Efecto de actividad: bacterias gram positivas, negativas, algunos virus. El alcohol te puede barrer VIH, SIDA, ¿ya? Y también citomegalovirus, te puede coger los dos. Bactericida de potencia intermedia, ese es el alcohol. Tiene un rápido efecto, mata rápido, no causa mucha toxicidad. Es de amplio espectro también, y hasta incluso puedes usarlo contra el SIDA y el citomegalovirus, ¿de acuerdo? Alcohol. Indicaciones: antisepsia de piel intacta previa a inyecciones. Se habrán dado cuenta que antes de poner inyección la enfermera les limpia con un algodoncito, ¿no? Y alcohol. Cuidados del cordón umbilical en el recién nacido. Antisepsis de piel en pacientes alérgicos al yodo. Desinfección de termómetros axilares y rectales. Con eso desinfectan los termómetros. Desinfección de endoscopios fibroópticos. Para desinfección de endoscopios no es tan recomendable el alcohol, ¿ya? Pero acá lo están poniendo. Hay otras sustancias, el glutadaldehído, por ejemplo, que es mucho más potente y eso es lo que usan. El alcohol casi no lo usan para eso, pero ahí lo han puesto, ¿no? Farmacocinética: inicio de acción rápida, efecto residual muy limitado, se inactiva con materia orgánica, evitar en heridas abiertas, máxima actividad en las preparaciones al 70% debido a que precisa agua para actuar, seca la piel y es inflamable. ¿De acuerdo? Derivados de amonio cuaternario, tensioactivos catiónicos. Mecanismo de acción: inactivación de enzimas y desnaturación de proteínas. Espectro de acción: bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, virus, hidrofílicos. No rotavirus, no tiene acción contra micobacterias o esporas. Derivados del amonio cuaternario: lavado de manos en base alcohólica, se inactiva con materia orgánica, brotes de infecciones derivados de contaminación, poco irritantes para las manos. Ácido bórico: puede usarse como antiséptico para quemaduras leves o cortes y a veces se usa en aderezos o pomadas. Indicaciones: se usan supositorios de aplicación intravaginal para el tratamiento de infecciones vaginales por hongos. En pie de atleta, lavado de oídos, en colirios, en acné, como antiviral para reducir la duración de los resfriados. Ingrediente de cremas para quemaduras. También es frecuente en cantidad ínfima en soluciones para lentes de contacto. Gluconato de corexidina, un derivado de biguanidina usado en concentraciones de 4%, solo en menor concentración combinado con otros compuestos como alcoholes. Es un surfactante catiónico similar a los guantes. Es un agente bactericida tópico de potencia intermedia. Efecto: gérmenes gram positivos, gram negativos, sección baja sobre micobacteria tuberculosis, menos efecto contra Pseudomonas aeruginosa, no próteos. Sección microbicida es algo lenta pero continua. Gluconato de corina. Indicaciones: se usa para antiséptico de piel, preparación de la piel, preoperatoria, para tratar inflamaciones de las encías, tratamiento de heridas, inactiva con materia orgánica, retrasa la cicatrización. Peróxido de hidrógeno. Activación rápida, alteración de ADN debido a los radicales hidroxilo, acción más lenta, inactivación enzimática. Aspecto: bacterias gram positivas, gram negativas, para actividad bactericida, algunos virus al 3%. Indicaciones: piel intacta y pequeñas heridas, ayuda del desbridamiento de tejidos necróticos por acción mecánica y por brote de oxígeno en heridas aeróbicas, es desodorizante, antiséptico 3%, irritante de mucosas, heridas, inactiva con materia orgánica, retrasa la cicatrización. Yodo povidona. Mecanismo de acción: complejos del yodo, oxidante, precipitación de proteínas en el ADN. Espectro antibacteriano: bacterias, hongos, virus, SARS, micobacterias, esporas de menor grado, bactericida y potencia intermedia. Yodo povidona. Indicaciones: preparación quirúrgica en la piel, antiséptico en la piel intacta para procedimientos, vaginitis. Triclosan: alteración de la permeabilidad de la membrana bacteriana a través del bloqueo de la síntesis de lípidos. Aspectos: bacterias gram positivas, gram negativas, bactericida, virus, hongos, no esporas, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Triclosan, lavado de manos tipo clínico. Se añaden diferentes productos químicos como jabones, detergentes, pasta de dientes o desodorantes. Nitrato de plata. Este nitrato de plata es un fármaco muy usado, ya lo van a usar bastante, el nitrato de plata. El nitrato de plata más que todo se usa en las quemaduras. Cuando hay quemaduras muy amplias, muy extensas, se usa el nitrato de plata, es una solución blanca.
lo usan con un bajalenguas a veces que es estéril, y con eso lo pasan sobre la quemadura de segundo grado, tercer grado, ¿no? Y luego lo envuelve. Es un antiséptico el nitrato de plata. También he visto eso que lo usan en la práctica, no solo para las quemaduras, también lo usan para las úlceras de presión, las escaras, los pacientes que no pueden moverse, los viejitos que están en la cama, están en una sola posición, hacen unas úlceras bien grandes, bien feas, ¿ya? Que se comen toda la piel. Esas son las úlceras de presión. Por eso esos pacientes cada 2 horas hay que estarlos moviendo para evitar esas úlceras. Pero cuando ya se forman esas úlceras de presión, como se llama, ahí se usa el nitrato de plata. Ese es un sulfaplata, incluso le dicen, en quemaduras, en úlceras de presión. Ahí van a usar bastante ese nitrato de plata. Y aparte de eso, el nitrato de plata anteriormente se usaba para quemar, para los tictes, para las verruguitas. Con nitrato de plata se quemaban los tictes, las verrugas, ¿eh? Actualmente los otorrinos laringólogos utilizan el nitrato de plata. ¿Para qué lo utilizan? Ya, las epistaxis, cuando hay sangrado masivo por la nariz, no para con nada, lo ideal es apretar ahí 5 minutos, ¿no? Una mancha de, ¿cómo se llama? Episbach, ¿cómo es? Hay una mancha ahí. Ustedes han hecho anatomía, Episbach, no me acuerdo de la mancha, pero de ahí sale la epistaxis, ¿de acuerdo? Pero a veces cuando hacen presión sobre esa manchita, que es lo indicado, y se presionan en unos 5 minutos y se pasa la hemorragia, ¿no? Pero hay casos que no se detienen, entonces hay que hacer taponamiento. Se hace taponamiento anterior. Con adrenalina unos lo meten un poco peligroso, ¿no? Ustedes saben lo que causa la adrenalina, pero hay unos que le dañan la gasa con adrenalina y con eso le hacen porque es vasoconstrictor, ¿no? Que ustedes saben todos los efectos que puede producir y todavía va a entrar directo a sangre, pero bueno, hay gente que hace eso, ¿no? Entonces le meten taponamiento anterior, no funciona, ¿de acuerdo? Entonces lo llevan al otorrino, y el otorrino con el nitrato de plata lo quema esa mancha, ¿ya? Lo cauteriza para evitar la epistaxis. Esa es otra de las funciones del nitrato, otro de los usos del nitrato de plata, ¿de acuerdo? Entonces tiene varios usos, se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? Sulfaplata, cáustico tópico, que les dije, prevención, tratamiento de infecciones en las quemaduras, más para las quemaduras, úlceras de presión, para bloquear las epistaxis, los sangrados así masivos, ¿no? Por eso ya lo tiene que hacer el otorrino, y tienen que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Isodine, este fármaco isodine también es contrautilizado, ¿ya? Así como lo usan el jabón, usan el yodopovidona que acabamos de ver. Este isodine es muy contrausado para hacer desinfecciones en sala de operaciones, cirugías mayores, cirugías menores. Ahí van a usar bastante isodine. Hay 2 variedades de isodine, es negro, ya como les dije, como el petróleo. Bueno, el isodine, echan isodine negro, una sustancia negra va a salir. Pero como vimos, las características de los antisépticos no tiñen la piel, ¿no es cierto? Son inocuos, no alérgicos. Entonces, por más negro que sea el isodine, no va a dejar teñida la piel, ¿de acuerdo? Entonces, esos isodines son unos antisépticos muy usados. Hay 2 variedades de isodine, el isodine espuma y el isodine solución. Esas son las 2 variedades de isodine que van a utilizar. Es un antiséptico muy usado. Elimina gérmenes gram positivos, gram negativos, hongos, virus, protozoos, esporas, elimina de todo. Ahí está lo que les dije, isodine espuma y isodine solución, los 2 tipos de isodine que se utilizan. El espuma para lavado de heridas, abrasiones, lavado prequirúrgico de manos. El solución, curaciones de heridas, quemaduras y abrasiones. Para serles sincero, yo no le encuentro mucha diferencia, ¿ya? Pero van a ver ahí, pásame isodine espuma, pásame solución, ¿cuál será la diferencia? Pero de que existen los dos, ¿ya? Isodine espuma, isodine solución. Tiomersal es un compuesto orgánico mercúrico con acciones antisépticas y antifúngicas, conservantes de vacunas. Esto se usa para conservar vacunas, preparaciones de inmunoglobulinas, antígenos en diagnóstico de alergias, antisueros, productos nasales oftálmicos, antisepsia epidérmica, prequirúrgica, tintes de tatuajes. Indicaciones: antiséptico tópico, pequeñas heridas superficiales, quemaduras, grietas, antisepsia del cordón umbilical. Cristal violeta de genciana, eso lo deben conocer recontra bien, ¿no? Es un antiséptico, este sí tiñe más bien, ¿ya? Los otros casi no tiñen.
En las heridas de las bocas, en las aftas, se ponen esa violeta de genciana, ¿no es cierto? Tiene muy buenos efectos. Pues el problema es que deja la boca teñida, ¿no? Lo deja de un color morado, ¿de acuerdo? Enfermedades de la piel, membranas mucosas. En las mucosas, ven, en las aftas se usan esa violeta de genciana y lo venden en todo el lugar. Van a la farmacia, venden una violeta de genciana, un sol, creo que está un frasquito, ¿de acuerdo? Pero es peligrosa, eso no se debe tomar, solamente es para usar uso tópico. Desinfectantes, agentes químicos que se aplican sobre la piel, esto hemos visto, ¿no? Es lo mismo. Ya, jóvenes, entonces, estos son los desinfectantes, son otros, pensé que eran los antisépticos. ¿Qué diferencia habría con antisépticos? Esto es para cosas inanimadas, ¿no es cierto? Que no tienen vida. El otro era para cosas en tejidos vivos, el isodín, el jabón, el alcohol. Estos no, ¿ya? Agentes químicos que se aplican sobre la piel, sobre superficies de materiales inanimados para destruir los microorganismos y prevenir las infecciones. No tienen actividad selectiva, igual que los otros. Su elección debe de tener en cuenta los posibles patógenos y eliminar. No debe ser utilizado sobre tejidos vivos. Esa es la diferencia con el otro. Estos sí se absorben, ya estos sí son tóxicos, estos sí pueden matar a alguien. Mecanismos de acción actúan solo como desnaturalizantes o precipitantes de proteínas, dividen enzimas y causan muerte celular. Son más potentes, más rápidos y termoestables. Algunos son más tóxicos. Desinfectantes, eso no es mucho, ¿no? Criterios de selección: germinicida de amplio espectro, igual que los otros, bajo costo, no corrosivo, baja toxicidad, amplia acción, disponibilidad, no genera resistencias, soluble en agua, estabilidad conveniente, sin olor desagradable. Desinfectantes más usados: el cloro, ¿no? Ese desinfectante lo van a encontrar en todos sitios, desinfectan piscinas, desinfectan el agua, desinfectan de todo con el cloro, ¿no? Eficaz entre bacterias, virus, esporas. Indicaciones: desinfectante de rutina, suelos, lavado, superficies no metálicos. El cloro es un desinfectante recontrausado. Formaldehído, otro desinfectante que lo deben conocer, lo deben haber escuchado en todo lugar. Es bactericida y esporicida, ataca el grupo amino de las proteínas. Se usa en pastillas de formaldehído para esterilización instrumental, para conservar cadáveres. Cuando han hecho anatomía usaban esto, ¿no es cierto?, para conservar los cadáveres. ¿Siguen usando eso? No han cambiado. Para esterilizar el puto de tuberculoso, desinfección de ambiente general como quirófano. Es tóxico, posee olor intenso. Cuando estaban ahí, un olor bien penetrante tenían, ¿no? Bien fuerte tenía. Irritante, irritaba las mucosas, ¿no es cierto? Potencialmente carcinógeno, ¿no? ¿Sabían eso, no? Glutaldehído. Este es el que digo que usan más para desinfectar esto, endoscopios, instrumentales, ese tipo de colonoscopías, el glutaldehído. Lo meten en el colonoscopio como un tubo, ¿ya? Lleno de glutaldehído. Le hacen la endoscopía a un paciente, digamos, le meten el tubo, todo, lo sacan y lo ponen como un estuche ahí, hasta que ven el otro paciente. Luego lo sacan y siguen haciendo las endoscopías, colonoscopías. Ese es el que más se usa para esterilizar esos equipos, ¿ya? Actúa afectando las lipoproteínas de la membrana celular, citoplasma de las formas bacterianas, vegetativas, altera sistemas enzimáticos y daña en la membrana, permite la salida de sustancias y componentes intracelulares. Indicaciones: excreción frío, médico, científico, calor, incluyendo desventajas. Fenol, ácido fénico. Son desinfectantes hospitalarios estándar. Son excelentes desinfectantes con un amplio espectro microbicida. Actúan sobre el bacilo de la tuberculosis. Actúan sobre las células desnaturalizando con algunas de las proteínas, destruyendo membrana celular. Ácido peracético, ¿cuánto falta? Ahí nomás, ¿ya? Este es el ácido peracético. Es un agente antimicrobiano ideal debido a un alto potencial oxidante. Es ampliamente efectivo contra microorganismos. El compuesto mata microorganismos por la oxidación y subsecuente ruptura de la membrana celular. Puede dañar habitualmente todo tipo de micromoléculas y asociadas con un microorganismo: carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, aminoácidos. Ácido paracético, esporas, bacterias, microvirus, hongos. Es el espectro. Indicaciones: desinfección, instalaciones médicas, inversión de suministros médicos. Ya, jóvenes, con esto hemos visto desinfectantes y antisépticos, ya los más usados, que es para que tengan una diferencia de lo que es una cosa y de la otra cosa. Ahora que ya hemos